Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Salmo 68, 5. En un mundo donde la desesperanza consume vidas, hubo un hombre que desafió la lógica humana con un arma invisible: la oración. Su historia no es solo la de un predicador, ni la de un benefactor. Su historia es la prueba viviente de que Dios sigue respondiendo a quienes confían en Él sin reservas. Un milagro en las rodillas de un hombre de fe. Entre las muchas almas que conocieron el poder de la fe en la vida de George Mueller, se encontraba una niña, Abigail. La pequeña, de apenas 3 años, miraba con asombro la vida de este hombre de Dios. Un día, con inocencia y sinceridad, se subió a sus rodillas y le dijo: «Me gustaría que Dios respondiese mis oraciones, como responde las suyas». Mueller la miró con ternura, pero con la convicción de un hombre que ha visto la gloria de Dios. Él responderá. Y con la seguridad de quien ha caminado en las aguas de la fe, recordó la promesa del Señor: «Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá». Marcos 11:24. Ahora, Abby, ¿qué quieres pedirle a Dios? «Quiero lana», dijo la niña, sin dudar. Mueller juntó sus manos y con la misma solemnidad con la que había orado por miles de niños, repitió: «Di conmigo. Por favor, Dios, manda lana para Abby». La niña repitió con gozo la oración y corrió a jugar, con la confianza plena de que Dios la había escuchado. Pero antes de alejarse demasiado, volvió a subirse a las rodillas del hombre de oración. «Por favor, Dios, manda lana en colores variados». Y así fue. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Isaías 65:24. Al día siguiente, una caja llegó por correo. En su interior, como una respuesta enviada desde el mismo cielo, había ovillos de lana de todos los colores. Una profesora, que había estado de visita en otro pueblo, había encontrado aquellos ovillos y pensó en su pequeña alumna. Pero no sabía que había sido Dios mismo quien los había enviado. Primeros años, de la oscuridad a la luz. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Antes de convertirse en el hombre que desafiaría al mundo con su fe, George Mueller fue un hombre perdido. Nació en Alemania en 1805, y su juventud estuvo marcada por la maldad y el despilfarro. La mentira era su lengua, y el robo su sustento. Hasta que un día, la oscuridad de su corazón lo llevó tras las rejas. 25 días en prisión. 25 días que no fueron suficientes para cambiar su alma, pero sí para preparar su encuentro con el destino. Noviembre de 1825. Una noche fue invitado a una simple reunión cristiana en una casa. Sin saberlo, al cruzar aquella puerta, estaba dejando atrás su antigua vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. En esa reunión, Dios lo llamó. No hubo truenos en el cielo ni visiones gloriosas, pero su corazón fue quebrantado. Desde ese día, su vida dio un giro radical. Pero el camino de la fe no es fácil. Su padre quería un futuro seguro para él. Una carrera como pastor luterano, con estabilidad y prestigio. Pero Mueller no quería seguridad, quería a Dios. 5 veces intentó enrolarse como misionero. 5 veces los obstáculos se interpusieron. Pero Dios tenía un plan más grande. Finalmente, en 1829, fue aceptado en la sociedad londinense para la evangelización de los judíos. Su viaje lo llevaría más allá de lo que jamás imaginó. Pronto, su fe sería puesta a prueba. Pronto, descubriría
que Dios nunca falla a quienes confían plenamente en Él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. George Mueller, un hombre guiado por la fe, narrador, con voz profunda y solemne. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21. El llamado a un camino desconocido. George Mueller había decidido dejar atrás su vida pasada. Su fervor por la oración y su entrega a Dios lo llevaron a solicitar su admisión en la sociedad londinense para la evangelización de los judíos. Finalmente, fue aceptado. En marzo de 1829, Mueller puso rumbo a Londres con la certeza de que Dios lo guiaba. Pero los caminos de Dios son inescrutables. Aunque había llegado con la intención de evangelizar a los judíos, nunca llegó a ejercer en esa misión. El Señor tenía otro plan para él, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Por aquel tiempo, un avivamiento comenzaba a extenderse por Inglaterra. Un grupo de creyentes, al estudiar el Nuevo Testamento, se dio cuenta de que debían alejarse de las estructuras eclesiásticas tradicionales y reunirse únicamente como hijos de Dios, sin denominaciones ni jerarquías. Aquello sería conocido más tarde como el movimiento de los hermanos de Plymouth. La noche en que me encerré en mi cuarto para entregarme a la oración y la meditación de las Escrituras, aprendí en pocas horas más de lo que había aprendido durante los últimos meses. Pero la mayor diferencia fue que recibí fuerza verdadera en mi alma. No era solo conocimiento, era poder, un nuevo rumbo, vivir solo por fe. Después de este encuentro con Dios, Mueller ya no era el mismo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Volvió a Londres con un fuego nuevo en su corazón. No buscaba riquezas, no buscaba reconocimiento, buscaba depender enteramente de Dios. Por eso, al ser invitado a pastorear una pequeña congregación en Teignmouth, renunció al salario que le ofrecían. Su vida sería una prueba de que Dios provee. Ese mismo año, contrajo matrimonio con Mary Groves, hermana de A.N. Groves. Juntos, dieron un paso de fe radical. Vendieron todo lo que poseían y decidieron vivir solo de la provisión de Dios. Jehová proveerá. Génesis 22:14. Este fue el comienzo de una vida de absoluta dependencia del Señor. Pronto, George Mueller desafiaría al mundo con una hazaña que ningún hombre sensato hubiera intentado. Pronto, Dios le encomendaría la misión que lo convertiría en una leyenda de la fe. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Salmo 146, 5. George Mueller, el hombre que alimentó a Miles con fe. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Salmo 68, 5. La llamada de Bristol, un destino sellado por Dios. En 1832, George Mueller recibió una invitación que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Henry Craik había sido llamado a Bristol para predicar la palabra, y con fervor extendió la invitación a su amigo y hermano en la fe. Lo que Mueller no sabía era que este viaje no sería solo una visita, era un llamado divino. Los corazones de los creyentes en Bristol ardieron al escuchar la predicación de estos dos hombres de fe. La respuesta fue clara: debían quedarse. Jehová abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 19. La obra en Bristol floreció como nunca antes. Con un celo ardiente, lejos de la frialdad de la tradición y el conformismo del mundo, Mueller y Craik comenzaron a caminar por sendas más elevadas, aquellas en las que solo la fe en Dios era el sostén. El nacimiento de una obra que desafiaría al mundo.
En 1834, George Muller y Henry Craig fundaron la Institución de Conocimientos Escriturales, una misión destinada a llevar la luz de la palabra de Dios a través de escuelas, distribución de Biblias y apoyo a misioneros. Pero Dios tenía un plan mayor. Una inquietud comenzó a crecer en el corazón de Muller. En las calles de Bristol, decenas de niños huérfanos vagaban hambrientos, sucios, sin esperanza. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Salmo 82:3. Inspirado por la vida de A. H. Franke y recordando el tiempo que había pasado en la casa de huérfanos de Halle, Muller sintió el llamado irrefutable de Dios. Tenía que hacer algo. Abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81:10. Con esta promesa como bandera, en diciembre de 1835, presentó su visión a un grupo de creyentes. La respuesta fue inmediata. Se alquiló la primera casa para recibir a un grupo de niñas huérfanas. El inicio de un milagro. Al año siguiente, una segunda casa fue abierta para niños pequeños. Luego, una tercera para niños mayores. Hermanos y colaboradores ofrecieron sus muebles, su tiempo, sus recursos, sin esperar nada a cambio. No se les pagaba, pero la fe los sostenía. Para Muller, esto era más que una obra social. Era un testimonio vivo de que Dios, en los tiempos modernos, aún responde a la oración. El milagro de la provisión, oración y pan del cielo. Los huérfanos llegaban por cientos, y pronto las casas fueron insuficientes. Se necesitaban edificios más grandes, lugares donde los niños no solo sobrevivieran, sino que vivieran dignamente. ¿De dónde vendrían los recursos? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. El 10 de diciembre de 1845, las oraciones comenzaron a ser respondidas. Donaciones anónimas comenzaron a llegar. Terrenos fueron comprados a precios irrisorios. Y finalmente, en junio de 1849, los primeros 300 niños marcharon hacia su nuevo hogar en Ashley Down. Pero Dios no había terminado. 8 años después, en 1857, se inauguró una segunda casa, con espacio para 400 niños más. En 1862, una tercera casa dio refugio a 450 más. En 1868 y 1870, una cuarta y quinta casa fueron construidas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. En total, más de 2000 niños y niñas encontraron un hogar, no en refugios temporales, sino en sólidos edificios de piedra, destinados a resistir el paso del tiempo. Esto no fue una obra improvisada ni el resultado de la emoción del momento. Tomó 25 años, años de prueba, oración y perseverancia, venciendo obstáculos con la única arma que Muller conocía, la fe, la oración que multiplicó el pan. Pero la fe no solo se requería para la construcción de edificios, se necesitaba cada día. Hubo mañanas en las que no había nada que dar a los niños para desayunar, pero Muller jamás tembló. Sabía en quién confiaba. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34:10. Una mañana, las mesas estaban vacías. No había pan, no había leche. Pero Muller reunió a los niños como de costumbre, y con voz serena dijo: «Demos gracias a Dios por lo que vamos a recibir». No bien terminaron de orar, se escuchó un golpe en la puerta. Era un lechero. Su carreta había roto una rueda justo frente al orfanato. No podía entregar la leche a su destino. ¿Podrían recibirla los niños?, preguntó.
Mientras descargaban la leche, llegó un segundo visitante. Era un panadero. Durante la noche, por accidente, había horneado más pan del necesario y no podía venderlo. ¿Podrían recibirlo los niños?, preguntó. Así, en cuestión de minutos, los niños que no tenían nada fueron servidos con leche y pan en abundancia. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Una fe que no acepta créditos. Muchas veces le preguntaban a Müller, ¿por qué no toma los alimentos a crédito? ¿No confía en que Dios proveerá para pagarlos al final del trimestre? Pero Müller tenía una respuesta firme. Dios no solo suplirá lo necesario, sino que lo hará en el tiempo preciso. ¿Por qué confiar en Él para el final del trimestre y no confiar en Él ahora? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Romanos 13:8. Aceptar crédito era contradecir la esencia de su misión. El propósito de las casas de huérfanos no era solo alimentar a niños, era probarle al mundo que Dios sigue respondiendo la oración, que no se necesita recurrir a la lógica humana ni a las estrategias financieras, que el Dios de Abraham, de Moisés, de Elías, sigue obrando en los tiempos modernos. El legado de la fe. Hoy, la historia de George Müller sigue resonando como un testimonio vivo. No fue un hombre de grandes riquezas, no fue un líder político, no fue un empresario influyente, fue un hombre que creyó en la promesa de Dios y la vivió hasta las últimas consecuencias. El justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Y con esa fe, alimentó y rescató a miles. George Müller, un hombre refinado por la fe. El que gobierna su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Para conocer verdaderamente a George Müller, no bastaba con observar su obra monumental ni con admirar los vastos edificios que albergaban a miles de huérfanos. Había que mirarlo en su vida cotidiana, en su andar sencillo y en su devoción inquebrantable. Un hombre sencillo, un espíritu inquebrantable. Era mi privilegio encontrarlo frecuentemente en su habitación en el orfanato, el departamento número 3. Su cuarto era de tamaño medio, ordenado, pero modesto. Nada en él hablaba de lujo. Todo reflejaba sobriedad y propósito. En el centro, su mesa, junto a ella, su Biblia, siempre abierta, como un libro del cual hacía uso constante, como un guerrero mantiene a la mano su espada. Su apariencia imponía respeto. Alto, delgado, siempre vestido con sobria elegancia, su porte era erguido y su caminar firme. Parecía un hombre esculpido por la determinación. Por la senda de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Proverbios 12:28. Su semblante, en reposo, podía parecer severo, pero sus ojos, iluminados por una sonrisa habitual, revelaban un espíritu sereno. Era un hombre de autoridad y dignidad, pero también de profunda humildad. En su presencia, nadie se sentía insignificante. Había en él una combinación extraña y fascinante: la majestad de un príncipe y la sencillez de un niño. Su hablar era medido, articulado con calma, como si una doble guardia resguardara la puerta de sus labios. Con él, la lengua indomable había sido sujeta por el Espíritu Santo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3:2. Un hombre de sobriedad y humor santo. Para aquellos que lo conocieron solo en momentos solemnes, Müller podía parecer un hombre austero, casi carente de humor. Pero quienes lo amaban y compartían su vida, conocían otra faceta: la de un hombre capaz de disfrutar la risa limpia, la broma ligera, la alegría sin mancha. Se cuenta que en una ocasión, mientras caminaba por los cerros de Ilfracombe con su esposa y amigos, se adelantó unos pasos y se sentó a descansar.
Cuando el grupo finalmente lo alcanzó y se sentó junto a él, Müller se levantó de inmediato y con absoluta seriedad dijo: «Muy bien, ya tuvimos un buen descanso. Prosigamos». Los que estaban con él no pudieron contener la risa. El corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios 15:13. Cada acción, una oración. Para Müller, ninguna acción era demasiado pequeña como para no ser presentada ante Dios. Su amigo, Robert C. Chapman, relató un simple pero revelador episodio. En sus primeros años de fe, Müller visitaba a un amigo que, en ese momento, estaba afilando su pluma para escribir. Con la naturalidad de quien habla de las cosas del espíritu como si fueran parte de la vida misma, le preguntó: «Hermano H., ¿usted ora a Dios cuando arregla su pluma?». El amigo, sorprendido, respondió: «Sería bueno si lo hiciera, pero no puedo decir que lo hago». Entonces, con la calma de quien ha aprendido los secretos de la dependencia total en Dios, Müller replicó: «Yo siempre oro, y así arreglo mi pluma mucho mejor. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Proverbios 3:6. Cada detalle de su vida era una oportunidad de comunión con su Creador. No había acción tan trivial que escapara a la providencia divina. El descanso, que se volvió servicio. En mayo de 1897, sus amigos le persuadieron de tomar un breve descanso en Huntley, lejos del orfanato, lejos de las responsabilidades diarias. Müller accedió, pero su espíritu, acostumbrado a servir, no conocía el ocio. Apenas llegó, formuló una pregunta sencilla, pero reveladora: ¿qué oportunidad hay aquí para trabajar para el Señor? Cuando le respondieron que aquel tiempo había sido dispuesto para que descansara de su incesante labor, él, con serena convicción, respondió: «Ahora que estoy libre de mis labores habituales, siento que debo emplear este tiempo en servir al Señor de otra manera». Y así, lo que debía ser un descanso se transformó en un nuevo campo de servicio. Se organizaron reuniones, y Müller predicó tanto en Huntley como en Teignmouth, proclamando una vez más las verdades eternas que gobernaban su vida. «La mies es mucha, mas los obreros pocos». Mateo 9:37. El legado de un hombre que caminó con Dios. La vida de George Müller no fue la de un hombre común. Cada paso que dio, cada palabra que pronunció, cada oración que elevó, fue testimonio del poder de la fe. Fue un príncipe de la oración, un siervo del Altísimo, un hombre cuyo testimonio sigue resonando en la eternidad. «Fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Salmo 37:25. Su vida fue una prueba viviente de que Dios sigue obrando en los tiempos modernos, respondiendo a la oración, sustentando a los que en Él confían y manifestando su gloria en aquellos que se rinden totalmente a su voluntad. Porque George Müller no fue grande por sus obras. Fue grande porque creyó en un Dios todopoderoso y confió en Él hasta el final. George Müller, un viejo sueño cumplido. Narrador, voz profunda y solemne. Bienaventurado el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17:7. El llamado de la misión. A la edad en la que muchos piensan en el descanso, George Müller se lanzó a la mayor de sus aventuras. El anhelo que había ardido en su corazón desde su juventud finalmente se cumplió, cuando, a los 70 años, Dios le concedió el deseo de convertirse en misionero. Confía en Jehová y haz el bien. Habita en la tierra y aliméntate de la verdad. Salmo 37:3. El 26 de marzo de 1875, emprendió la primera de 12 giras misioneras que lo llevarían a recorrer el mundo entero. Dejó el orfanato en manos seguras, su yerno, James Wright, y su hija, Lydia.
con la certeza de que la obra que Dios le había encomendado continuaría. Müller puso su mirada en nuevos horizontes. Durante 17 años, proclamó la palabra en 42 países, incluyendo Inglaterra, Europa, América, Asia Menor, Rusia, Australia y el Lejano Oriente. Más de 3 millones de almas lo escucharon. Más de 320.000 kilómetros recorridos. Más de 6.000 predicaciones. Su influencia, imposible de medir, resonó en continentes y generaciones. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. No aceptaba las divisiones creadas por los hombres. No reconocía nombres denominacionales. Para él, la verdadera unidad de la Iglesia no residía en etiquetas ni en credos, sino en el reconocimiento del nombre de Jesucristo como suficiente. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Primera carta a los Corintios 12:13. Para Müller, todos los redimidos por la fe eran sus hermanos. Un hombre sin fronteras. En cada paso, en cada nación, Müller no se limitó a proclamar el Evangelio, lo vivió. Era un hombre de firmes convicciones doctrinales, profundamente enraizadas en el estudio de las Escrituras, pero con un espíritu generoso para con todos aquellos que profesaban una fe genuina en Cristo. No importaban los títulos, sino la transformación del corazón por el poder del Espíritu Santo. Su amor a la verdad lo hacía inquebrantable, pero su amor por las almas lo hacía misericordioso. El poder de la palabra. Durante una de sus giras por Estados Unidos, Müller tuvo una conversación que cambiaría el curso de un ministerio. A.T. Pierson, un ferviente predicador, defendía la idea de que el Evangelio debía alcanzar primero a toda la humanidad antes de que Cristo regresara a reinar. Expuso su argumento con habilidad ante Müller, quien escuchó en silencio. Con la mirada baja y las manos entrelazadas, aguardó hasta que Pierson terminó. Entonces, con la serena autoridad que lo caracterizaba, dijo: «Querido hermano, hay un solo error en lo que has dicho. No tiene fundamento en la palabra de Dios». Tomó su Biblia, y durante 2 horas la Escritura habló por sí misma. El tema continuó por 10 días. Fue un punto de inflexión en la vida de Pierson. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:39. Un testimonio vivo. A los 92 años, Müller seguía de pie, inquebrantable, proclamando la fidelidad de Dios. En una conferencia de la Asociación Cristiana de Jóvenes, G. H. Lang lo escuchó predicar durante 1 hora y 15 minutos, sin notas, sin interrupciones. Con una claridad sobrecogedora, hizo un resumen de sus 70 años de servicio. Habló de los orfanatos, de la distribución de Biblias y folletos, de los países visitados, del dinero recibido y administrado hasta el último centavo. Y al final, con una voz firme y solemne, pronunció palabras que quedarían grabadas en la memoria de todos los presentes. Dios todavía está vivo. Hoy, como hace miles de años, Él escucha las oraciones de sus hijos y ayuda a quienes confían en Él. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Salmo 55:22. El secreto de su fortaleza. ¿Cómo un hombre podía mantenerse tan vigoroso, con la mente clara y el espíritu firme, hasta avanzada edad? Müller atribuía su salud y energía a 3 principios fundamentales: una conciencia limpia ante Dios y los hombres, el amor por las Escrituras, que renovaba su espíritu día tras día, un corazón plenamente confiado en el Señor, libre de ansiedad y preocupaciones. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. Isaías 40:31. Su vida no fue un milagro de resistencia humana, sino una prueba del poder sustentador de Dios. Un legado inmortal. George Mueller no dejó riquezas ni posesiones. No edificó imperios, ni buscó la gloria de los hombres, pero dejó una herencia incalculable. Más de 10.000 huérfanos cuidados y educados. Incontables Biblias y folletos distribuidos. Millones de almas alcanzadas con el Evangelio. Un testimonio eterno de fe, inquebrantable en un Dios que provee. Por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Hoy, su historia sigue proclamando al mundo que Dios es fiel, que sigue respondiendo a la oración, que su poder no ha menguado y que, como en los días de Mueller, Él todavía busca corazones que confíen plenamente en su provisión, porque el que en Él cree no será avergonzado. Romanos 10:11. George Mueller, el banquero del cielo narrador, voz profunda y solemne. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6:19-20. Un donador anónimo, un siervo del Señor. Quien examinase con detenimiento los informes financieros anuales de la obra de George Mueller, descubriría con asombro la presencia de un misterioso benefactor, un donador anónimo, cuya firma se repetía una y otra vez, identificándose únicamente como un siervo del Señor Jesús, que procura depositar tesoros en el cielo por el amor constreñidor de Cristo. Este filántropo invisible no era otro que el propio Mueller. Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Durante toda su vida, sus ingresos personales ascendieron a 93.000 libras esterlinas, una cifra considerable en su época. Pero lo verdaderamente extraordinario no fue cuánto recibió, sino cuánto dio. Mueller donó 81.490 libras, 18 chelines y 8 peniques, el equivalente a $400.000, más del 87% de todo lo que pasó por sus manos. Su filosofía era simple, pero poderosa. Mi objetivo nunca fue cuánto yo iría a conseguir, sino cuánto yo iría a dar. Cuando partió de este mundo, apenas quedaban en su posesión 169 libras, 9 chelines y 6 peniques, alrededor de $850. Incluso de esa pequeña cantidad, 100 libras correspondían al avalúo de sus libros y muebles, mientras que las 60 libras restantes ya estaban destinadas a ser donadas. Nada se guardó para sí mismo. Todo lo invirtió en la eternidad. Cuando Dios puso en su corazón el deseo de construirlo, Mueller no poseía más que 2 chelines, medio dólar, y, sin embargo, sin solicitar ayuda a ningún hombre, sin apelaciones, sin deudas, sin otra fuente de provisión que Dios mismo, llegaron a sus manos cerca de 1.400.000 libras esterlinas, $7 millones, suficientes para la construcción y mantenimiento de cada una de sus casas. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Mateo 7:7. Desde el día en que acogió al primer huérfano, Dios nunca dejó de enviar el alimento a su debido tiempo. A pesar de las dificultades, ni un solo niño pasó hambre por falta de provisión. Una cosecha eterna. Más allá del orfanato, las cifras de su obra son asombrosas. 122.000 personas fueron educadas en escuelas financiadas por los recursos que el Señor puso en sus manos. 282.000 Biblias y 1.500.000 Nuevos Testamentos fueron distribuidos por todo el mundo. 112 millones de libros cristianos, panfletos y folletos circularon, iluminando almas con la verdad del Evangelio. Misioneros en los rincones más remotos del planeta recibieron apoyo,
sin que Müller pidiera una sola ofrenda. Más de 10.000 huérfanos encontraron refugio y esperanza, sostenidos únicamente por la fe. ¿Cómo logró todo esto? Sin respaldo de gobiernos, sin campañas de recaudación, sin suscripciones ni membresías, únicamente por la confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. 30.000 almas ganadas en oración. Müller no solo proveyó pan para el cuerpo, también luchó incansablemente por la salvación de las almas. A lo largo de su vida, estimó que más de 30.000 personas vinieron a Cristo en respuesta a sus oraciones. No solo oraba por los huérfanos, sino también por amigos y desconocidos, con la certeza de que Dios escuchaba cada súplica. Un caso conmovedor fue el de 2 amigos incrédulos, por quienes oró durante 62 años, 3 meses, 5 días y 2 horas. Cuando alguien le preguntó si realmente esperaba que fueran salvos después de tanto tiempo, él respondió con certeza absoluta: definitivamente. ¿Acaso creen que Dios ignoraría más de 60 años de oración de uno de sus hijos? Poco después de la muerte de Müller, ambos hombres fueron convertidos. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. El final de un siervo de Dios. El miércoles 10 de marzo de 1898, a la edad de 93 años, George Müller cerró sus ojos a este mundo y los abrió en la presencia de su Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. 2 Timoteo 4:7-8. Pero su historia no terminó con su muerte. Su legado aún vive. Sus oraciones aún resuenan en la eternidad. Su fe aún inspira a generaciones. El retrato de un carácter inmortal. Arthur T. Pierson, su biógrafo, resumió su vida en 3 virtudes que brillaron con intensidad inigualable en George Müller. La verdad, un alma transparente, sincera, sencilla como la de un niño, incapaz de fingir. La fe, una confianza absoluta en la provisión de Dios, que nunca tambaleó ante la adversidad. El amor, un corazón ardiente por el bienestar de los demás, reflejo del amor de Cristo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Primera epístola a los Corintios 13:13. George Müller fue un testigo viviente de que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su historia nos recuerda que Dios es fiel, que aún hoy Él escucha las oraciones de sus hijos, que todavía obra milagros para aquellos que confían plenamente en Él, y que, en un mundo que cambia, su palabra permanece firme e inmutable. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. George Müller, un hombre de fe, verdad y amor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Desde el momento de su conversión, la autenticidad de George Müller creció sin cesar. Había en él una escrupulosa exactitud que para algunos podía parecer innecesaria. Más de uno sonreía ante la precisión matemática con la que relataba cada hecho en su diario, los años, días y horas desde que fue traído al conocimiento de Dios, el tiempo exacto que había dedicado a orar por cada petición concedida, o la minuciosa contabilidad de cada libra, chelín, penique, medio penique y hasta los cuartos de penique destinados a la obra del Señor. Esa misma precisión se reflejaba en sus escritos, en la repetición de principios y hechos, sin que en ellos se encontrara la más mínima inexactitud. Sin embargo, todo esto tenía un propósito más profundo. Era la evidencia tangible de una vida vivida
en total fidelidad a Dios. Inspiraba una confianza absoluta en el manejo de los asuntos del Señor. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Cristo viene ya